Bien, vamos a comenzar y quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor. Tengo ahí a propósito hermano Jorge, si quieres, me ayudas con, no, con alguna ayuda de imágenes, ya para que podamos seguir la línea. Quiero invitarlos entonces a todos que abran su Biblia, por favor, en Santiago. Vamos a continuar con la carta a Santiago. Vamos a leer primeramente lo que dice la escritura, ¿ya? Continuando un poco el desarrollo de la carta a Santiago. Pero primero, obviamente, vamos a dar lectura. Verso 4 entonces, perdón, verso 5, del 5 al 8. Vamos a leer esos versos solamente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, perdón, hasta ahí no, ya hasta el 8, solamente hasta el 8. Bien, antes los invito, por favor, hermano, yo sé que ya oraron, pero vamos a rogarle una vez más al Señor que ayude a que nos abra el entendimiento, que no solamente podamos recibir esta información, sino que podamos aplicarla. Mi amado Dios y buen Padre, siempre para nosotros, los que nos ponemos aquí, de este lugar, de este púlpito, lo hacemos con temor y temblor, Señor. Porque es tu palabra la que debe ser expuesta, no nosotros mismos, Señor. Nosotros debemos menguar para que tú seas exaltado, Señor. Tal como dice la Escritura y nos revela, Señor, que Jesús mismo es la palabra hecha carne y por lo tanto es Cristo quien debe ser exaltado y sea Cristo, Señor, glorificado a través de su palabra. Te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento y no solamente el entendimiento, sino que también provoque en nosotros una voluntad y dependencia para seguir, Señor, tus consejos, para vivir una vida conforme a la fe que nosotros profesamos, Señor. Te lo rogamos para exaltar tu nombre y bendecir tu, tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, como lo dijimos la vez anterior, trata básicamente a grandes rasgos, podríamos haberle puesto varios títulos, pero básicamente trata de esto, de una vida consecuente con la fe que nosotros profesamos. Fue muy difícil, tal como lo dijimos anteriormente, que Santiago ingresara al canon que nosotros hoy día tenemos, porque aparentemente existe una contradicción entre la gracia y la obra. Y a medida que nosotros vamos trabajando en el texto, nos vamos a dar cuenta de que no hay error alguno, no hay contradicción alguna, todo lo contrario, sino que ambas están unidas muy íntimamente, las obras con la gracia, porque las obras no son, la gracia no son consecuencias de las obras, sino que las obras son consecuencias de la gracia que ha sido derramada en nosotros. Vivimos por lo que Dios ha hecho por nosotros, no para que Dios haga algo por nosotros. Nuestras obras no son el resultado de querer agradar a Dios, sino es el resultado de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que vamos a ir tratando a medida que vamos avanzando en toda la, en toda la carta. Siguiente, vamos a leer. Y si alguno parte el verso 5, y si alguno, esa frase, y si alguno, conecta íntimamente con el párrafo anterior. El párrafo anterior, ¿se acuerdan lo que había
lo que dice el verso 2, hermanos míos, gozaos profundamente. ¿Cuándo? Cuando se hallan en distintas pruebas. La vez anterior vimos eso, de que las pruebas van a venir sí o sí en nuestra vida. Si alguien te dijo que venir al Evangelio y derramar tu vida a los pies de Cristo y entregarle tu vida a Cristo, vas a liberarte de todas circunstancias de la vida, te mintieron, te engañaron. A nosotros nos tenemos que predicar la vida. Y Santiago nos está diciendo cuando vengan pruebas, porque van a venir, tendrás que tomarla de una actitud, verás tú cómo la vas a tomar. Y vimos la vez anterior de que hay muchas formas de cómo vamos a enfrentar esa situación. La mayoría de ellas de una forma negativa, ¿no? Con enojo, con rabia, con resentimiento. A veces, bueno, pues no me queda otra más que aceptarlo con resignación. Pero Santiago aquí nos dice que debemos tomarla con Dios, ¿cierto? Pero la Biblia no nos dice cómo debemos enfrentarlo, digamos, cada una de las situaciones que nosotros vamos a vivir. Porque la Biblia no trata de solucionarnos los problemas, cada uno específico que enfrentamos en nuestra vida, sino que nos da reglas generales, principios generales, para llevar a cabo nuestra vida conforme a esa fe. Pero para discernir qué es lo que debemos hacer en determinadas circunstancias, nosotros necesitamos ser sabios y actuar con sabiduría. Y ahí es donde parte nuestro párrafo diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, conecta, como le dije anteriormente, con todo lo anterior. Porque muchas veces nosotros no tenemos el discernimiento para enfrentar las situaciones adversas que nos prepara la vida. Las noticias han hecho eco de todo lo que ha estado ocurriendo estos días. Sí, no cabe duda de que hay mucha gente que está sufriendo, que está pasando malos momentos, y entre ellos mucho pueblo de Dios también, entre ellos también hombres y mujeres de fe, y que su fe está siendo puesta a prueba en este minuto, y que probablemente alguno de nosotros esté pasando situaciones quizás peores que ellos. La pregunta es, ¿cómo te vas a parar frente a esa situación? Y debes hacerlo con sabiduría. Hazlo con sabiduría. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago? Cuando venga este tema, cuando te falte sabiduría, pídala. Pídala a Dios. Pero vamos a hacer alguna diferencia entre sabiduría y conocimiento. Por favor, Jorge. Para que no nos confundamos. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. ¿Y qué es lo que tenemos? En cuanto al conocimiento, es la acumulación de información y datos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia o nos llenamos de estudios teológicos, adquirimos eso, conocimiento, nada más. ¿Qué es lo que hace la sabiduría? Es la capacidad de aplicarlos con un buen juicio. El conocimiento nos enseña cómo hacer las cosas. En cambio, la sabiduría nos guía sobre qué hacer, cuándo hacerla, cómo hacerla. El conocimiento es teórico y se adquiere mediante un estudio, una investigación o memorizar cosas. Normalmente nosotros cometemos el error de creer de que porque memorizamos textos bíblicos somos cada vez más sabios. Nosotros también a veces cometemos el error de pasarle una hojita a los hermanos para que rellenen con verdadero o falso o encierran un círculo, una alternativa. Eso es solamente datos, eso es solo conocimiento. Pero la sabiduría nos guía a llevar eso, cómo hacerlo correctamente. Es eminentemente práctico. La sabiduría es poner en práctica ese conocimiento de una forma que se requiera discernimiento o una experiencia. El discernimiento es algo que Dios nos puede dar.
El discernimiento es fruto también del Espíritu Santo. El discernimiento es algo que viene de lo alto, no es sabiduría humana. Hay distintos tipos de sabiduría. En la filosofía antigua, los griegos tenían y promovían cierta sabiduría. Pablo menciona todos esos tipos de sabiduría, o gran parte de esos tipos de sabiduría, pero también hay otro tipo de sabiduría que es diabólica y es infernal. Pablo lo menciona en una de sus cartas. Yo solamente quiero que podamos hacer esta diferencia entre conocimiento y sabiduría. Que tú te conozcas la Biblia de tapa a tapa, de forma casi de memoria, no garantiza que tú seas un hombre sabio. Porque Santiago más adelante nos va a decir, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, los diablos también creen, los demonios también creen. ¿Y qué te hace diferente a ellos? Una cosa, vivir la sabiduría de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar esa sabiduría? ¿Cómo debemos hacerlo? Porque yo no soy sabio para enfrentar todas y cada una de las situaciones que estoy viviendo en nuestra sociedad actualmente. La Biblia no trata de temas actuales como el fútbol, por ejemplo. ¿Es pecado o no pecado jugar al fútbol? La Biblia no trata eso, pero sí nos trata de principios generales. Tampoco trata de que si es pecado o no es pecado ir al cine, o cuánto tiempo le dedico yo a la televisión, cuánto tiempo yo le dedico a ver series en streaming. La Biblia no trata de eso, pero sí nos da principios generales. Y nos da principios generales en los cuales nos dice dónde está tu corazón. Porque si tu corazón está en el fútbol, a propósito ya se nos viene la final, así que no vamos a cortar, vamos a seguir la, con la palabra. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ese es el principio. Si tu principio está en el fútbol, en ver un streaming, ver una película, una maratón de series, entonces tu problema no está en la escritura, no está en tu entendimiento, no está en tu conocimiento, sino en cómo tú estás aplicando ese conocimiento en tu vida diaria. ¿Qué tanto glorifica tu vida a Dios con las acciones que tú haces día a día? Y en eso estamos fallando muchas veces. Cuando nosotros decimos, sí, hemos pecado, claro que pecamos, día a día. Y a veces siempre creemos que el pecado solamente se relaciona con los vicios, con algún tipo de adicciones, juegos, drogas, alcoholismo, pornografía, etcétera. Pero no solo eso es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es saber que tú puedes ayudar a alguien y no lo ayudas, es pecado. Pecado es saber que si tu corazón está pegado en el fútbol o en un streaming o en una serie de televisión y no está pegado a la escritura, a la palabra de Dios que te edifica, eso es pecado. Y en eso estamos pecando. Todos los días debemos arrepentir, porque todos los días nuestros corazones se están apartando de Dios. Y no es por falta de conocimiento, es por falta de sabiduría. ¿Se acuerdan el extraordinario episodio del centurión donde Jesús queda tan maravillado? Dice, wow, nunca había visto tanta fe en un pagano. Y ese pagano no estuvo en una escuela rabínica. Ese pagano no se estudió la Torá ni a los 12 años memorizó y recitó de memoria la Torá. La fe vino simplemente por el oír de que había un hombre por ahí haciendo milagros. La fe viene por el oír. Ya vamos a hablar un poco acerca de la fe. Me estoy adelantando, perdón. Pero ese es. Entonces una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Pero dice que debemos pedir. ¿Cómo debemos pedir? Por fe. Y aquí es donde nosotros tenemos no un problema, sino que hay una debilidad.
Porque si yo les pregunto, ¿qué es la fe? Inmediatamente nos vamos a ir ya todos se lo saben de memoria. ¿Ya? A ver cómo lo recitan. Eso es memorizar. ¿Cómo sería aplicarlo sabiamente? ¡Au! Ahí está la diferencia. Pero, eso no es toda la definición. Se nos ha enseñado por mucho tiempo de que esa es la definición, pero no es toda la definición. Es parte de la definición de fe. Y no me quiero adentrar mucho en este tema, porque para eso son los estudios bíblicos, ahí es donde nos juntamos y desglosamos ya más profundamente cada una de estas doctrinas. Y una de ellas, estas doctrinas acerca de la fe. Pero les voy a mostrar algo que por favor quiero que lo vean. Siguiente, por favor. ¿Cómo es esto? Vuelvo a insistir, solamente se los voy a mostrar para que tengan una idea. La estructura de la fe consta de 4 elementos. ¿Ya? Y estos 4 elementos están unidos a un núcleo central, que es una relación de amor con Dios. Si toda esta estructura, si todos estos elementos no están relacionados con el amor de Dios, todo es vano. Todo es vano. Entonces son 4 elementos. Uno es el intelectual, otro es la voluntad, otro es la dependencia y otro es la evidencial, es decir, la forma en cómo nosotros mostramos nuestra vida, nuestra conducta, la consecuencia, si actuamos de forma consecuente. Y esto alguien una vez lo ilustró, me gustó la ilustración que hizo, como si fuese un átomo. Un átomo consta, ustedes saben, de protón, neutrón y electrón, ¿cierto? ¿Cuál es el que va en el núcleo, en el centro? El neutrón, ¿cierto? Y el electrón y el protón son los que van alrededor. Sáquele uno de esos elementos. ¿Se sostiene el átomo? De ninguna manera. Cualquiera de esas partículas que usted saca, el átomo desaparece. Por lo tanto, si usted le saca la fe, cualquiera de estos elementos, la fe desaparece. La fe es algo racional, es algo que va en la mente, a través del estudio, a través de la palabra, a través del conocimiento. Pero eso no es todo, sino que también va con la voluntad. ¿Se acuerdan cómo se presentó Santiago al principio? Como siervo. Nosotros, en nuestro idioma a lo mejor no lo entendíamos mucho, pero si estudiamos un poco más, nos íbamos a dar cuenta de que ese siervo, ese esclavo, es alguien que ya no tiene voluntad propia, sino que tiene la voluntad de aquel que lo compró. Entonces, cuando nosotros decimos que somos siervos de Dios, estábamos diciendo que somos siervos tal como lo decía Santiago, que mi voluntad ya no es mía, sino de aquel que me la ha comprado a precio de sangre. He renunciado a mi propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos un problema. Ok, tenemos el intelecto, somos cabos, nos ha ido súper bien en los estudios bíblicos, puro 7, fantástico, pero ahora viene la voluntad. Si ese conocimiento voluntariamente tú lo sometes a una vida espiritual, a un crecimiento espiritual, vamos bien. Pero eso no es todo, porque hay una dependencia. La fe es dependiente de aquel que nos rescata. Y Santiago está tratando este tema, está diciendo que cuando vengan las pruebas, aprende a ser dependiente, aprende a depender de Dios y no de tu propia prudencia. Si ese es el problema. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Proverbio, el consejo que le daba el padre a su hijo, diciendo, no te fíes en tu propia opinión, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia y dependemos de nuestra propia capacidad intelectual para resolver los problemas. Y dejamos de ser dependientes de esa relación de amor.
en nuestro Dios. Así que puedes tener todo el conocimiento bíblico, ser el mejor teólogo que pudiéramos tener dentro de esta congregación, pero si no eres dependiente de Dios, tu fe desaparece. Y aún más, todo ello debe ser reflejado en una conducta. Si todo lo que tú enseñas, si todo lo que aquí prediques, si todo lo que cantamos no se refleja en una vida evidencial, entonces tu fe es vana. Y eso es lo que Santiago más adelante va a tratar. Va a decir, muéstrame tu fe, tus obras por tu fe, o ¿cómo es? Muéstrame tu fe por tus obras. Perdón, muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo te demuestro que yo tengo fe? Por mis obras. ¿Cómo sabemos que un hombre, cualquiera de nosotros, es un hombre o una mujer de fe? Es una persona que se puede evidenciar a través de su conducta, de la vida que tiene. Es una persona que ha mostrado que depende de Dios, que se somete a Dios, que confía en Dios, que cree firmemente que el Señor lo tiene en sus manos y que Él no lo va a hacer. Y esa es la vida que lleva, una vida de confianza, una vida que sabe que no, el Señor no lo dejará caer. Ahora, sabemos que el propósito de la prueba, tal como lo dijimos anteriormente, cumple un propósito, valga la redundancia. ¿Cuál es? Ser perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? ¿Alguien se acuerda? Ser maduros. Muy bien. Qué bueno que lo estén recordando. La perfección no es ese concepto que tenemos hoy día de casi intachable, de que no hay error, no. Ser persona. Entonces la prueba es, tenemos que gozarnos en ella porque sabemos que esta nos va a llevar a una madurez espiritual. Esta nos va a llevar a ser dependientes de Dios. Esta nos va a ayudar a reconocer que necesitamos sabiduría, que no la sabemos todo, que no tenemos todo el conocimiento, que hay cosas que yo no puedo resolver por mí mismo. El día que yo crea que puedo resolver por algo por mí mismo, mi fe se pierde, porque estoy confiando en mi propia capacidad, en mi intelecto, en lo que yo puedo hacer, en mi propia fuerza. Y ahí la fe desaparece. Porque la fe, si no tiene todos estos elementos, no. Así que no se quede solo con esa simple definición de Hebreos 11, porque es parte de la definición, solo parte. Y ahí hay una lista de llamados héroes de la fe. Hay uno, por ejemplo, que debería llamarnos la atención. Rahab, la mujer extranjera, que escuchó por ahí de que había un Dios que había sacado de su pueblo con poder y grandes maravillas de Egipto y los hizo pasar por el desierto, y a través de todo ese tiempo ese Dios sostuvo a su pueblo, no lo dejó morir de hambre, lo protegió, lo defendió, y ella escuchó algo tan simple como eso. Y esa capacidad, ese intelecto, ese razonamiento la llevó a tener una voluntad de ayudar a los espías. Y dijo, una vez que ayuda a los espías, yo dependo de eso. Con esa actitud se dio, mostró que estaba siendo dependiente de ese Dios que había sacado su pueblo. ¿Cuál es la evidencia? Todo lo que ella hizo. Y quedó inscrita en la historia, incluso dentro de la genealogía del propio Jesús. Es un simple hecho, un poco de conocimiento transformó toda la vida de una persona y que repercute hasta el día de hoy por los siglos. Así que no te preocupes si no tienes mucho conocimiento, sino que ese conocimiento aplícalo a tu vida, vívelo en tu vida,
Pídele a Dios que te dé sabiduría para que ese poco conocimiento pueda ser aplicable a tu vida, mostrando. Así que si alguno tiene, si alguno le falta sabiduría, pídala, pídala. ¿Cómo debemos pedirla? Con fe. Santiago está apuntando a esto. Y todo lo que va a ir tratando en su carta va a apuntar a eso, a esta fe. Pídala con fe, no dudando nada. Y aquí es donde tenemos un problema. ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos fe y le pedimos algo a Dios apretando los dientes? Yo creo, y sin embargo, cada uno de esos sentimientos le falta uno de esos elementos. El que duda es una persona vacilante, que anda, como dice, eh, como dice el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, le dio el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a seguir esto. Dios no es caramino. Cuando tú le pides algo a Dios conforme a su voluntad, Él no tiene problema en dar conforme a su voluntad. ¿Tú crees que Dios quiere, en la voluntad de Dios, que tú le pidas sabiduría? Probablemente. ¿Será la voluntad de Dios que tú le pidas que gane el mejor equipo de Chile? ¿Tú crees que Dios te va a dar eso? No, conforme a su voluntad. Y Dios quiere que tengamos sabiduría. Porque al pedirle sabiduría, nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor, soy falta de entendimiento. Y hay cosas que yo no sé. No son pocas las cosas que yo no sé. Son muchas las cosas que yo no sé. Y estoy viviendo cada situación de mi vida que son todas diferentes unas con otras. Porque una vez que paso la prueba, no significa que ya estoy libre, exento de cualquier otra prueba. Vendrán otras. Y esas otras serán muy diferentes. Y probablemente sea la primera vez que vivo una situación semejante. La pregunta es cómo la voy a enfrentar. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo con todo esto? Es maravilloso saber y conocer a personas que cuando van en una situación están pasando literalmente en tiempo presente situaciones muy difíciles, en lugar de reclamar, en lugar de negarse contra Dios, en lugar de caer así ya con, ya, da lo mismo, si tenemos que al final seguir en esto. Lo que preguntan es, Señor, ¿cómo esto va a glorificar tu nombre? ¿Cómo me ayudas tú a soportar esta situación para que mi carácter sea moldado conforme a tu voluntad y llevarme a esa madurez? Porque la consecuencia de soportar la prueba, ¿cuál era? Paciencia. ¿Y la paciencia qué es lo que es? ¿No te acuerdas? Fruto del Espíritu. Y lo que hemos estudiado Gálatas, ¿qué es el fruto del Espíritu? En términos simples, el carácter de Cristo. Porque el amor, la paciencia, la bondad, la bondad, y todo eso son mirar a Cristo. Y si el Espíritu, si ese fruto está en ti, ¿qué es lo que está reflejando? Cristo, el carácter de Cristo. Entonces, cuando Santiago dice para que sean perfectos, está apuntando a eso, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y obviamente como humano, yo no puedo hacer, necesito sabiduría. Entonces, si tú le pides sabiduría a Dios, ¿te va a dar de a gotas, de a poquito? ¿O alguien cree usted que si el día que usted creyó en el Señor, se bautizó y fue sellado con el Espíritu Santo, Dios derramó su Espíritu a gotas? Y lo derramó en su corazón completamente. ¿Alguien cree que el Espíritu de Dios está en su vida, en su corazón, de a poquito? Porque si usted cree eso, entonces vamos a tener que revisarnos lo que estamos enseñando
Eso es lo que estamos haciendo. Porque el Espíritu de Dios abunda tremendamente en sus corazones, aquellos que se han vuelto al Señor. Entonces Dios, Santiago está diciendo que va a dar con abundancia, ¿ya? Pero sin dudar, porque si tú dudas, entonces no vas a recibir nada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está más gráfico imposible. Lo hemos visto en televisión, lo que están viendo en televisión, las noticias, el oleaje, cómo golpea las rocas, y el mar entra, sale, así. Así es una persona que duda. Así es una persona que no tiene fe. Es una persona inestable, una persona que no está bien cimentada. Por eso es tan importante la fe en nuestras vidas, porque la fe es la que nos planta, nos mantiene firmes. Pero el que duda es semejante a eso. El 7 dice, no piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor, de ninguna manera. Pero pasará la siguiente año. Entonces, un poco esto de lo como Dios va a ir transformando nuestras vidas, en cuanto, siguiendo el tema de la fe. En lo intelectual, cuando no hay una relación con nuestro Dios, es decir, estamos en sombra. Estando en una relación de amor con Dios, estamos en la vida. El que no está en una relación, voy a volver a repetir, el que no está en una relación de amor con Dios está en sombra. El que está en una relación de amor con Dios está en la vida. Por lo tanto, el intelecto, para quien no está en esa relación, la palabra se vuelve un dato. O sea, todo lo que predicamos aquí, todo lo que enseñamos es un dato, información. Y con eso nos da. Pero el que está en la luz, la palabra se vuelve información. La palabra se vuelve transformación. La palabra transforma. La palabra de Dios no vuelve vacía, es viva y eficaz para todo Dios. Si la palabra del Señor no está transformando tu vida, si la predicación de cada domingo no transforma tu vida, todo lo que se ha recibido ha sido meramente nada más. La voluntad de obedecer, en el caso de que no haya una relación, se vuelve un peso. Otra vez tengo que ir a la iglesia, de nada. Otra vez tengo la lectura bíblica, de nada. Ay, ahora tengo que ir al estudio de nada. Se vuelve un peso cuando no hay una relación de amor. Pero cuando hay una relación de amor, de amor con Dios, obedecer se vuelve un descanso, un alivio. Porque quiero estar con una persona amada. A ver, las relaciones de pareja, cuando uno está trabajando, cuando está ese amor profundo, intenso, uno quiere salir de la pega para llegar luego a su casa y abrazar a su amado, a su hermano. Ahora a lo mejor no tanto, pero en teoría así debiera funcionar, digo yo, cuando hay amor. Bueno, eso pasa con Dios, cuando hay una relación de amor, obedecer y algo. Ser dependiente, cuando no estás en esa relación, el orar se vuelve una emergencia. Señor, ahora estoy sin pega. Llegó el trabajo, y se te olvidó, no más. Ya tengo pega. Pero estando en una relación de amor, el orar se vuelve confianza. Confiar se vuelve una respiración. Me comunico. Vuelvo al ejemplo anterior de que a lo mejor no es tan práctico, pero llego a mi casa a abrazar a mi amada y conversar. Entonces, esto es una relación de comunicar mutuamente, no por necesidad, no por emergencia, simplemente por querer conversar. Porque el conversar se hace algo
agradable, se disfruta. Y en lo evidencial, es decir, nuestra conducta, estando en sombra, la obra se vuelve una máscara, sea una religión. Cualquiera podría llegar aquí a aparentar ser muy religioso, levantar las manos, aleluya, y quema rama, lanza llama, pero, vuelve a su casa y es el mismo de solo y perfecto. Pero el que está en la luz, la evidencia se vuelve espiritual. Ese es el espíritu de Dios. Esa es la evidencia de la fe. Esto está relacionado con la lámina que viene anteriormente, hermanos queridos. En conclusión, la Biblia no nos da respuesta específica a cada uno de los problemas que tengamos. Lo comentábamos hace un momento atrás, antes de comenzar la reunión. Hay gente que lamentablemente busca en la Biblia respuesta para todos. No te equivoques, te estás equivocando. Solamente nos da ilustraciones generales de cómo afrontar estas cosas. Como la ilustración anterior acerca del fútbol. ¿El pecado? ¿La Biblia habla del fútbol? No. ¿Pero cuál sería el principio general? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en el trabajo, incluso. Hay gente que le pide a Dios, oh Señor, bendíceme con un trabajo, y llega al trabajo y se apartó de la iglesia. ¿Fue bendición? Fue, si no fue una bendición, ¿qué creo que fue? Ya vamos a ver eso en la próxima oportunidad que nos enfrentemos y continuamos con esto. Entonces la Biblia no nos da respuesta específica a todos los innumerables problemas. No soluciona los problemas. La Biblia no está para solucionar cada uno de los problemas, sino para que nosotros seamos dependientes de Dios y encontremos en cada una de sus páginas, en cada una de sus palabras, alivio, consuelo y la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada uno de esos problemas. Son solo principios generales que encontramos en la Biblia. Nosotros estudiamos la Escritura precisamente para ello. Los que están estudiando el CGC va a llegar un momento en que van a tener que aplicar todo eso que están trabajando. Ha sido costoso, ha sido un poco, no sé si engorroso, pero ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Y cómo lo vivimos? Y esos principios son los que debemos aplicar. Pero si no conozco la palabra de Dios, si no le dedico tiempo a la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cómo voy a conocer el consejo sabio y prudente para esos principios? Hay que recordar entonces que Dios da generosamente y sin reproche, sin humillar a nadie. Mira, ahora que yo te lo di, somos re buenos nosotros para encarar esas cosas. A mí, tristemente, he escuchado hermanos, sí, que dan una situación y pasa el tiempo, y después dicen, oye, yo a ese hermanito le regalé, no sé, una chaqueta, y nunca me dio las gracias. Entonces tú le diste la chaqueta para recibir algo a cambio, las gracias en este caso. O sea, tú no lo diste de forma desinteresada, tú lo diste para recibir algo a cambio. Y eso no es desinterés, eso es querer hacer un negocio. Entonces, lo que hace el Señor no es reprochar, lo que Él hace es dar, porque lo que tú estás pidiendo va conforme a lo que Dios ha hecho. En Daniel 2:30, no lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, pero para que ustedes lo revisen en sus casas, Daniel 2:30 y en el 5, la sabiduría aparece como un don gratuito de Dios. Dios te lo regala. Un regalo no se reprocha. Un regalo no es pedir algo a cambio, simplemente se da. Dios da que el hombre no pueda adquirir por cuenta propia. Esta sabiduría que nosotros necesitamos para poder pasar la prueba no es algo que nosotros podamos adquirir de forma directa. Necesitamos el don divino, este don gratuito que ha sido remitido
para todo aquel que se entiende. Pidamos a Dios sabiduría para enfrentar todo lo que se viene, para enfrentar lo que estamos viviendo y para que nos prepare también para aquellas cosas que a lo mejor ni siquiera las hemos calculado. Pidamos sabiduría, pero pidamos, gracias bendito Dios,